Bendiciones a mis amados en el Señor y a mis amigos y a todas las personas que buscan las enseñanzas que el Señor me da para manifestar. Bueno, estamos hablando de el remiendo nuevo en un parche viejo que ya abordamos semanas atrás y empezamos la semana anterior hablar de que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Y la explicación física es porque si usan los odres viejos donde se fermentó el vino de la cosecha pasada, la fermentación del vino nuevo los va a romper. Y entonces el Señor explica que se perdería el odre y se perdería el vino. Y empezamos a ver sobre esto y te recomiendo que escuches el mensaje anterior. ¿Por qué razón? Porque en el mensaje anterior vimos cómo al que se le llama el padre de la fe, a Abraham, si tú miras sus movimientos de fe, primero obedeció a una palabra. Sin saber a dónde iba, simplemente escuchó la palabra y la creyó y la hizo. Se fue a hacerla. Pero después vemos cómo, eso fue en el capítulo 2, el versículo 1 al 4. Pero en el capítulo 22 de Génesis, vemos a un Abraham que no solamente obedece la palabra, sino que ahora la acompaña pudiendo ver las cosas que Dios haría en medio de la obediencia a esa creencia. Y lo puedes mirar ahí en Génesis 12, en Génesis 22 del 1 al 13. ¿Por qué razón? Porque Pablo anunció de esta fe que sería revelada hoy y que estaba oculta en los cielos hasta que Jesús venciera el pecado en la cruz y le sería revelada a los gentiles. Este es el nivel de fe que no solo demanda obediencia a las palabras, sino poder ver lo que Dios dice en ella. Y de eso se trata el vino nuevo. No es una doctrina nueva, no es una palabra revelada que no se conocía, no es un misterio descubierto, no. Está en las escrituras. Y lo vamos a poder mirar en la medida en que vamos recorriendo los versículos o los temas más importantes que habla sobre una fe que ve. Porque la operación de lo sobrenatural está cuando arrancamos de la base de que portamos al Dios Todopoderoso dentro de nosotros y que lo que Él desea es que nosotros le permitamos fluir para que sea Él quien haga las cosas. Porque es Él el que hace las cosas sobrenaturales. Mientras nosotros estemos colocados como si tuviéramos el poder nosotros, las cosas no van a suceder. O sea, este nivel de fe no solo nos demanda obediencia a lo que Él nos dice, sino poder ver lo que Dios dice en ella. Es la que nos catapulta a lo sobrenatural y glorioso del Evangelio. Sí, porque el mismo Pablo dice que el Evangelio no son solo palabras, sino poder de Dios. O sea, tenemos que enseñar ese núcleo que es el Evangelio. Que no es solamente hablar palabras, sino que las palabras lleven en sí una vida para hacer algo. Y esto solo lo vamos a lograr cuando estemos unidos presencialmente con Cristo, el Verbo de Dios, y su Espíritu Santo, que es el que otorga lo sobrenatural. Si tú miras al principio de la Biblia, como te lo dije en días pasados, el primer versículo de la Biblia, cuando Dios habla en Génesis, palabras que le fueron reveladas a Moisés, aunque él nunca estuvo allí, dice que la tierra estaba vacía y desordenada, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces Dios empieza a hablar
Y en la medida que Dios empieza a hablar, no dice allí que el Espíritu comenzó a hacer. Pero por el encabezamiento del primer versículo nos damos en cuenta que Dios hablaba y el Espíritu hacía. Por eso tú encuentras en el 26 cuando dice hagamos. El Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, van a comenzar a hacer en conjunto. ¿Ya? Porque siempre el verbo, la palabra, va a llevar la vida de lo que hay que hacer. Pero el que ejecuta esa vida es el Espíritu Santo. Pues si Él vive dentro de nosotros, es para que logremos hacer las obras que el Señor Jesús hizo, pues Él mismo dijo que mayores haríamos. Pero tenemos que empezar a ver antes de hablar lo que estamos creyendo. Esta es la fe de que Pablo nos hablaba en Gálatas 3. Empezar a ver lo que no es como si ya fuera, convencidos y seguros de que la palabra iba a formar cosas que no existían y como que con nosotros, con nuestros ojos no lo podíamos ver, iban a venir a la existencia, porque es poder ver lo que no se ve. Y Jesús lo explicó y Pablo tomó de lo de Jesús y volvió a explicar y Pedro igual. Pues dice del Espíritu Santo sobre esto en Juan 16:13, pero cuando él, o sea, está hablando del Espíritu, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. O sea, había una verdad oculta que no se conocía en aquel tiempo y que Él les dijo a ellos que no estaban preparadas todavía para recibirlo. Y dice que Él, cuando tenga esa verdad, que nos la va a revelar, no hablará por su propia cuenta. O sea, no, el Espíritu no va a decir lo que Él quiera, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, es tan poderoso poder entender el poder del Evangelio y cómo actuar en él, cómo movernos en él, cómo pensar, cómo hablar, cómo poder visualizar, cómo terquear en ese tiempo de clamor con el Espíritu Santo hasta que Él nos muestre, como lo hacía el Señor Jesús en sus retiros cada noche, porque Él es el que nos hará saber lo que hay que hablar y hacer, y nos enseñará lo que está hasta por venir. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que Él les dijo que todavía no podían recibir porque no estaban listos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Recuerda que los tres son uno, aunque cada uno tiene una personalidad de movimiento diferente. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Porque el mismo Espíritu Santo nos habla de que la palabra tiene ojos. O sea, aquí vamos a entrar en algo profundo. Yo le llamo profundo porque tienes que quitarte todo lo que has aprendido, pero que no es que sea mal aprendido, sino que no te lleva a esta connotación de tener una fe que pueda ver lo que no existe y pueda crear o llamar a la existencia algo que tú no puedes ver con tus ojos naturales. Entonces Pablo, preparándose a su audiencia, a sus discípulos, a sus hijos, llamémosle así, comienza en la carta de Hebreos a irlos preparando a través de todos los capítulos, no solamente sobre el valor de su cuerpo, su carne, cómo le fue preparado un cuerpo para que él se pudiera manifestar, sino que también les aclara en el capítulo 4, que es muy interesante desde el versículo 11, 12 y 13 y 14, sobre cómo el verbo es Cristo y que el verbo es como una espada, que una vez que la palabra se anida en ti, es como una espada dividiendo
lo que es del hombre y lo que es divino, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y entonces comienza a manifestarles todo esto que te invito a que leas el capítulo. Yo nada más te voy a tocar el versículo 12 y tal vez el 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, esto lo confirma en Juan 6:63, cuando dice que mis palabras no son cualquier palabra, mis palabras son espíritu y son cada una de ellas espíritu y están dadas para traer vida, para formar vida. Lo dice en Juan 6:63. Y entonces es eficaz. ¿En qué sentido? En que ella sale y no regresa vacía. Ella, cuando es enviada en el poder del Espíritu, ella hace para lo que fue creada, para ese momento, para esa situación, para ese tiempo, para esa temporada, para esa persona o para esas personas. O sea, es eficaz, no falla. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, pues penetra hasta la división del alma y del espíritu, lo que te decía ahora, de las coyunturas y los tuétanos. O sea, no solamente te divide lo almático y lo espiritual, sino que te divide también las partes que te permiten el movimiento. Porque eso es lo que está hablando, coyunturas y tuétanos. Aquello que permite la lubricación para que tus manos se muevan, para que tus pies se ejerzan, para que tu cuello haga lo mismo. O sea, todo lo que representa el movimiento del ser, también él lo articula para que se pueda mover bajo dirección. Y dice algo muy importante, y es poderosa para discernir quién, la palabra. Y la palabra, el verbo, Cristo, el enviado, el ungido. Es poderosa para discernir. O sea, ella puede ver con claridad lo que es, de lo que no es. Ella puede discernir entre lo que te conviene hacer y lo que no te conviene, entre el bien que te quiere cubrir y el mal que te estás echando. Por eso es que ese espíritu que da vida. Ella puede discernir esos tiempos, en esas temporadas. Puede discernir los espíritus de las personas que están al lado tuyo. Saber quién viene con buenas intenciones y cuál está con malas intenciones. Quién, aunque esté callado, te quiere ayudar y posiblemente porque tú no lo oyes hablar, lo desechas. Él te ayuda a discernir eso. Él puede ayudarte a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es increíble. Bueno, no increíble. Es bello poder vivir en un evangelio donde Cristo, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo puedan ser los que gobiernen nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, que sean ellos quienes definan nuestros pasos, nuestro caminar, porque ellos nos van a ir enseñando no solamente lo que Dios habla, sino lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y puede decirnos con quién debemos de caminar o a quién debemos desechar, porque Él conoce las intenciones de tu corazón y de los que quieren caminar al lado tuyo. Y aquí hay algo interesante para hablar delante de la palabra y del Espíritu. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es impresionante esto. Me impresiona, ¿por qué razón? Porque viene hablando de la palabra que es como una espada y del acompañamiento que le hace el Espíritu para poder discernir no solamente tu corazón, sino el de las personas que caminan al lado tuyo, sino que te anuncia que siendo guiados por la palabra y el Espíritu, no vamos a tener nada oculto que no sepamos, porque ellos, no hay nada oculto de las intenciones de las personas o tuyas que no estén a la vista, sino que todas las cosas, aún sin haber empezado a pensar,
Ya Él las conoce, están al descubierto, desnudas, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y ante quién tenemos que dar cuenta, según la Biblia? Cuando estemos en el tribunal, delante de Jesucristo, delante de Él. O sea que antes de que maquinemos, antes de que pensemos, nosotros o quienes nos acompañan para hacer lo que estamos haciendo, ya Él las conoce. Delante de esa palabra y del Espíritu estamos descubiertos, desnudos. Por eso aquí se puede cumplir lo que el Señor expresó en Juan 5, 19, 20, que te lo repito muchísimas veces, casi en todas mis series, porque cuando tú puedes leer que los discípulos le pedían al Señor que les enseñara a orar, era porque ellos veían una forma en que Jesús oraba que ellos no conocían, ni le habían visto a nadie hacer. Y entonces Jesús, después de que se encuentra con la samaritana y está pasando este tiempo con ellos, les explica algo poderoso en la oración, que inclusive Pablo llama de esa es una manera de orar con el entendimiento. En el espíritu sí, pero con entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De el evangelio. El evangelio después de la cruz transformó todas las cosas. Una de ellas es que él abrió el camino para hablar con el Padre cara a cara. Pero ¿cómo si yo nunca estoy cara a cara con Dios? Bueno, cuando tú estás delante de su presencia, un espíritu como el tuyo, que tú no te das cuenta, pero tú eres invisible. Si no fuera por el cuerpecito que tenemos, no nos podría ver nadie. Somos espíritu y Dios es espíritu. Cuando nosotros estamos en esa comunión con Él, ahí es donde Él nos habla. Ahí es donde tenemos que aprender a escuchar. Ahí es donde podemos transmitir lo que Él nos dice y hacer lo que Él dice que hagamos porque nos lo enseña, nos lo muestra. Y el Señor lo expresó así. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, y cuando lo repite dos veces de en verdad, quiere decir, esta es la única forma, no hay otra. No me preguntes por más porque no lo hay, solamente esta. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Cómo debemos de valorar esto? Todos, incluido yo, con más que todos ustedes. No trates de hacer nada impulsando tú las cosas y comenzar a hacerlas sin incluirlo a Él, sino que lo que dé hacer al Padre. Oye bien, Jesús empieza hablándole a ellos que hay que ver, pero ¿qué es lo que tiene que ver? Ver hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Qué tremendo que nosotros pudiéramos vivir en esta esfera, esta gracia, de no comenzar a hablar y menos hacer si primero no se nos es mostrado. Porque esta es de la fe que Pablo llamó que era como un misterio que estaba así, había sido oculto por todas las generaciones, pero que iba a ser enseñado a nosotros los gentiles después de la cruz. ¿Qué es el secreto? Poder ver lo que el Padre hace, porque eso es también lo que nosotros debemos hacer. O sea, nos está invitando, no hables, no hagas, hasta que yo, el Padre, no te enseñe lo que estás oyendo o lo que estás leyendo sobre algo que yo te digo o te dije. Primero permíteme que si estás oyendo, que yo te abra los ojos espirituales, no estos que ven las circunstancias adversas y los peligros y las enfermedades y los no se puede o los es imposible. No, no es con esos ojos, es
con mis ojos de que yo tengo dentro de ti, porque si yo vivo dentro de ti, mi obligación, si diría Dios, sería que si tú me buscas y tú sabes que estoy dentro de ti y estás dispuesto a obedecerme, a escuchar viendo lo que yo te diga, pues yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que decir y hacer. ¿Mm? Porque todo lo que hace el Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Pregunta, ¿nos amará Dios? Claro que sí. Si no, no hubiera muerto en la cruz y pagado el precio por ti y por mí. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? ¿Sabemos nosotros cuánto nos ama Dios? Porque te voy a poner un ejemplo. El único que escribe en los evangelios que es el discípulo amado, el especial para Dios, es Juan. Ninguno de los demás evangelios, ni en ninguna carta, nadie dice que Juan era el discípulo preferido del Señor. Porque si se hubiera notado esto, hubiera Dios fallado al discriminar. Y Él no discrimina a nadie, todos los ama igual y a todos les dio la misma cantidad de fe. Y por todos ellos fue que murió en la cruz y hizo el sacrificio. ¿Por qué Juan lo escribe? Bueno, él conoció el amor de Dios. Conoció el amor de Dios a tal manera que él mismo se identifica, se llama como el discípulo amado del Señor, el principal, el más elevado. ¿Por qué? Porque conoció su amor. Y si tú lees las tres cartas de él, lo que vas a descubrir es eso. Léelo versículo por versículo, analízalo, piénsalo, medítalo y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Que si el Padre nos ama, perdón, Él nos muestra lo que Él mismo hace. ¿Lo hará con todos? Claro que lo va a hacer con todos. ¿Con quién es todo? Con el que sepa cuánto le ama a Dios. El que lo busque no por alcanzar poder, no por alcanzar fama, no por alcanzar nombre. No, el que lo busque porque sabe cuánto Dios le ama. Ese aprende a vivir en el amor de Dios y en el amor de Dios la fe se hace gloriosa, la fe se hace poderosa. Y entonces dice, a ese que se siente tan amado por Dios, obras mayores que ésta les mostrará para que os admiréis. O sea, Jesús está exponiendo delante de sus muchachos que de tal manera lo ama a Dios que por eso las obras que ellos ven es porque el Padre se place en ese Hijo y se enseña, se muestra de esa manera. Todo esto lo dijo después de haber sanado al hijo del oficial del rey a la distancia, habiendo solo enviado la palabra, porque lo dice en Juan 4, 46, 54, y haber sanado al paralítico que por 38 años estuvo esperando un milagro en el estanque. ¿Cómo es esta cosa? Les enseña un poder y una gloria a través de enviar una palabra con autoridad y con poder, sabiendo que el Padre la va a respaldar por cuanto el Padre ya le habló y le mostró. Ay, es que ahí está el detalle. Lo que tú vas a hacer mañana te tiene que ser mostrado hoy. O te tiene que ser mostrado antes de que lo hagas. Porque esa es la comunión. Las cosas que tú vas a decir y que vas a hacer en el futuro inmediato a tu presente ahora, te tienen que ser mostradas
las palabras y los hechos. Que eso está difícil. No, bueno, yo no escribí la Biblia, yo no escribí esto. Esto lo dijo el Señor Jesús, que el Padre le mostraba por cuanto le amaba y el Padre le hablaba antes de que él hablara. Su oído podía recibir la palabra que Dios le daba y le podía abrir los ojos para poder ver lo que él tenía que hacer, porque él hacía lo que el Padre le había mostrado. Entonces, ¿cómo sanó al oficial del rey? Ya le había mostrado el Señor que el oficial vendría y que sus discípulos se maravillarían cuando él no iría a poner las manos sobre el enfermo, sino que a la distancia iba a enviar la palabra, porque la que tenía el poder era la palabra y el espíritu que iban a viajar a ese lugar para sanar a ese hijo de ese oficial del rey. O cuando fue por el paralítico a, a ir a la pileta esa de Bethesda, que inclusive el original no toma 3 o 4 versículos seguidos. Yo sé que te desafío cada vez que te hablo, pero no están en el original del griego, no aparecen. Pero vamos a leerlo como está ahí. Ya, búscalo. No te rasques ni digas que sí está. Busca los originales griegos y vas a ver que no están. O búsquete una buena Biblia para que veas que te dice estos versículos no aparecen en el original. Ok, pero olvidémonos de eso. ¿Habían enfermos? Muchos. Pero fue directamente a uno que llevaba 38 años esperando su milagro. Su confianza estaba en que cuando se movía el agua no había que no metiera. Y Jesús va por él, no por todos los demás que estaban ahí, porque allí iban para que cuando se moviera el agua, según lo que está escrito en las Biblias, no en el original, se moviera el agua y se metieran, eran sanados. ¿Ya? Y el Señor va específicamente por este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo que meterse a la pileta? Palabra con autoridad y poder en el espíritu para crear un hecho que no existe, 38 años enfermo, para que en una palabra con autoridad del Espíritu Santo y la de Cristo, ese hombre pudiera enderezar sus huesos, pararse, tomar su camilla y comenzar a caminar. Palabras con poder es lo que Jesús habla de que mis palabras son espíritu que dan vida. Pero esto solo se consigue en esa comunión presencial. Y te lo hablo de presencial porque no eres tú, es tu espíritu, tu ser interior. Ahí pegado con Cristo, que es la palabra, el verbo y el Espíritu Santo, los que continúan haciendo la obra del ministerio del Señor Jesús a través de ti y a través de mí. Pero para eso se necesita tener el tiempo, el espacio dedicado, consagrado específicamente para clamar por los dos, para que los ojos de tu entendimiento sean iluminados y te sea abierta la sabiduría que empodera en la gracia. Un evangelio que tenga poder y autoridad en las palabras que contienen hechos divinos. Pero de eso seguiremos hablando la próxima semana, porque se me terminó el tiempo para la enseñanza de hoy. Padre, Señor mío, nada de esto es un misterio, solamente está escrito y solo tú, Espíritu Santo, que eres el de los hechos de la temporada, de la dispensación de la gracia y del tiempo que acompaña a la iglesia, porque es un tiempo glorioso, te lo he venido diciendo por años, donde los jóvenes, los pastores resultados de años de tradición y religiosidad, cansados
de ver cosas que solamente se ejecutaban en la fuerza de los hombres, están dispuestos a solamente ver actuar a Cristo y al Espíritu Santo. Está escrito. Y tú le estás abriendo los ojos del entendimiento a un pueblo, a una generación nueva, que igual que los niños en el desierto de los 40 años con Moisés, solamente se acostumbraron a ver que los zapatos crecían, que los vestidos se estiraban, aunque ellos crecían, que les venía pan del cielo y que cuando tuvieran necesidad de carne, cuando clamaron, Él les mandaba carne. Ellos vieron milagros, vieron plagas. Ellos vieron el mar rojo abrirse. Todo lo que vieron fue sobrenatural. Esos fueron los que fueron usados por Josué para poder tomarse a Jericó. Así es la iglesia que se va a levantar de aquí al año 28 y medio, 29. Ya viene levantándose por décadas, pero esto va a ser universal. Esto va a ser el pan de cada día que el mundo deseaba ver. No gente que solo hable de Jesús y de Cristo y del Espíritu Santo, sino que enseñe cada uno, no solo con palabras, sino con hechos, el poder milagroso de Dios, el poder para resucitar cosas que se ven perdidas, de restaurar cosas que están dañadas, de devolver el futuro con esperanzas en Dios. Así es, mis amados. Esto no es un misterio. Esta es una verdad que vamos a vivir y que la van a enseñar miles de millares de jóvenes que solamente creen en milagros y señales y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda siempre. Siempre creo que si no lo haces tú, es imposible. Amén y amén.